Bienvenidos, este es el Dr. Timothy Emmerich, a su servicio una vez más. Vamos a estudiar la palabra de Dios, va a ser de mucha bendición, como siempre. Y quiero que por favor pueden tomar sus Biblias para que puedan seguir estudiando conmigo. Si en caso no tienes una Biblia o necesitas más información, después del video puedes leer cómo puedes comunicar conmigo. En esta enseñanza nosotros vamos a estar estudiando qué haces cuando tu fe parece débil y la victoria perdida. Déjeme decir eso otra vez. ¿Qué haces cuando tu fe parece débil y la victoria perdida? He decidido de agarrar o tomar esta enseñanza porque hay mucha gente que están actuando sobre sus emociones. Se sienten lejos de Dios, se sienten deprimidos, alejados, angustiados, nerviosos y piensan que Dios no está con ellos. Y eso es absolutamente erróneo. Dios dice que nunca nos va a dejar y que nunca vas a abandonar nosotros. Pero otra vez vamos a ver la importancia de estar estudiando la palabra de Dios juntos y para que nosotros podamos avanzar en nuestra fe. Muchas personas basan sus vidas sobre sus circunstancias y nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que una vez más tenemos que juzgar, evaluar cada situación, cada pensamiento según lo que dice la palabra. Recuerda que las cosas que nos vemos, dice la palabra, son temporales, de las cosas que no se ven, que es el poder de Dios, el efecto de la palabra de Dios es eterno, va a continuar si nosotros continuamos en fe. Siempre vamos a encontrar situaciones difíciles, siempre gente nos va a atacar, el diablo va a atacar, pero otra vez quiero que nosotros podamos entender la importancia de actuar en fe, en amor, sabiendo que Dios nunca nos va a dejar. Tenemos que confesar la palabra de Dios y tenemos que actuar en la palabra de Dios. Recuerda, como he dicho muchas veces, la manera que piensas es la manera que hablas y la manera que hablas es la manera que, perdón, vas a vivir. Entonces es demasiado importante de entender y recordar esas cosas. Quiero recomendar a ustedes de leer la batalla de la mente y otras enseñanzas que tengo para ayudar a nosotros a pensar en propósito. Muy importante para nuestra fe cristiana, para seguirnos creciendo. Y puedes escuchar las enseñanzas varias veces y enviarlos a otras personas también, ¿ok? Tenemos que, número uno, reconocer que los ataques que nosotros estamos recibiendo mayormente tienen dos fuentes. Número uno es nuestra carne, ¿verdad? Que vamos a tener otra enseñanza de cómo sujetar los deseos, pasiones de la carne y caminar en el Espíritu. Y el segundo es Satanás. Nosotros tenemos que entender que el rey de este mundo es Satanás, no es Dios. Y cuando Cristo confrontó al diablo en el desierto, el diablo dijo, todo esto es mío, te lo puedo dar. Y Cristo no dijo que no, eres mentiroso, que no eres tuyo. Él sabía que cuando cayó Adán y Eva, ellos entregaban el título de la tierra a Satanás. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios dio a ellos dominio sobre la tierra. Ellos eran prácticamente rey de la tierra. Pero cuando ellos entregaban ese título, esa autoridad, ese dominio a Satanás, entonces Satanás tomó el lugar del Dios de este mundo. Y dice en 2 de Corintios 4:4, en quien el Dios de este mundo, hablando de Satanás, ha cegado las mentes de los que no creen y no sean que la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios, les brille. Recuerda que el diablo viene para matar, robar y destruir. Él es el mayor problema de nuestras vidas.
no es simplemente que Dios está atacando porque Dios es un Padre de amor. Dios no ataca. Nada de mal viene de Dios. Enfermedad, pestilencias, nada viene de Dios. Y nosotros tenemos que abrazar eso y entender lo que dijo Cristo en Hechos 10:38, que fue ungido con el Espíritu Santo y andaba haciendo bienes y sanando todos los que pueden oprimidos, los que fueron oprimidos del diablo. Hechos 10:38. Entonces nosotros tenemos que entender que la opresión del diablo viene en muchas formas y nosotros como la luz de Cristo tenemos que caminar en esa victoria y entender que tenemos autoridad. Otro video que debes que ver es la autoridad del creyente, de saber quién eres en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Dice, si pueden abrir en Romanos 10, vamos a leer 17 y 19, dice, finalmente mis hermanos, ser fuertes en el Señor, no fuertes en sí, no fuertes en tu mente, fuertes en el Señor, no fuertes en tus emociones, no da lugar a tus emociones, sino lo que dice la palabra de Dios. Fuertes en el Señor y el poder de su poder. ¿Ok? El poder de su poder. La autoridad del creyente te va a ayudar con eso. Fe es basada en la palabra de Dios. Entonces la oír viene por oír, la fe viene por oír y oír y oír. Como tienes que comer diario, la comida física, no sé qué te gusta, pero también tienes que comer diario de la comida espiritual y estudiar y meditar y hablar la palabra de Dios para que puedas crecer en tu fe y para que puedas ser más fuerte en tu vida cristiana. La fe es basada, como dice en la palabra de Dios, Romanos 10:17. Tenemos que basar nuestra fe, no lo que vemos, no lo que vemos, no lo que oímos, ¿verdad? Sino en lo que dice la palabra de Dios. Debes que evaluar cada situación con lo que dice la palabra de Dios. No debes que dar lugar a pensamientos malos, no debes que dar lugar a lo que dice la gente, supuestamente expertos, ¿verdad? Debes que dar lugar a la palabra de Dios. Mucha gente anda criticando a los cristianos y dicen que, tienen que depender de Dios. Pues claro, estamos dependiendo de Dios, es nuestra fuente de vida. Él es el creador, claro que vamos a depender de Él y no tenemos vergüenza de su palabra, del Evangelio, de creer en Cristo Jesús. Porque viene la fe por el oír y por oír la palabra de Dios. Oír y oír y oír. El segundo paso es hablar las promesas, los actos de Dios, hablar la palabra y también caminar en estos. Aunque vas a enfrentar situaciones difíciles, tienes que enfrentar esas situaciones con la palabra de Dios en tu corazón, sobre tus labios, enfrentando lo que vas a enfrentar en el poder de Dios. Tenemos que asegurar otro paso que tenemos que averiguar cuando nuestra fe está muy débil. Dice, tenemos que asegurarnos que no vivimos en el pecado. Mucha gente tenemos que entender que tenemos que caminar en la luz y el Espíritu Santo te va a hablar. Cuando tienes algo contra alguien, el Espíritu Santo te va a hablar, te va a decir, oye, lo que estás guardando, resentimientos, lo que sea, lo que tienes no es correcto. Entonces nosotros tenemos que entender que caminando en Cristo es caminando en amor. Dice, si queremos el cumplimiento de toda la ley, todos los 10 mandamientos, está en un solo mandamiento que el Cristo nos dio en Gálatas, caminar en amor. Se cumple toda la ley caminando en amor. Y nosotros si estamos caminando en amor, no vamos a hablar mal de nadie, no vamos a robar, no vamos a ser de vanagloria, no vamos a tener nada de estas cosas porque estamos caminando en amor, queremos lo mejor para las personas. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:7, si caminamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando te caes, te enojas con alguien, te dices algo, debes que arrepentirse. Luego decir a ellos, ¿sabes qué? Perdóname, pedí perdón a Dios y está hecho. Pero tienes que seguir así.
Abren sus Biblias también en 1 Corintios 11:31. Yo creo que este va a ser muy difícil para muchas personas, pero quiero que lo puedan oír, por favor, a meditar sobre esto. 1 Corintios 11:31. Y dice, por esta causa, Pablo hablando aquí, por esta causa, muchos son débiles y enfermos de entre ustedes y muchos se duerman, se mueren antemano. Porque si nos juzgamos a nosotros mismos, no debemos ser juzgados. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, cuando no juzgamos, cuando no quitamos el pecado de nuestras vidas, cuando no pedimos perdón, cuando no buscamos la reconciliación con personas, tenemos que entender que ese pone una barrera dentro de nosotros y Dios. Y las bendiciones de Dios no nos puede alcanzar. Dice la palabra de Dios, y si queremos algo del Señor, esté seguro en Marcos 11:25, está seguro que no tienes nada contra nadie, ni nadie tiene algo contra ti. Lo mejor que puedes hacer es reconciliarte y buscar la manera de estar en paz con diferentes personas, no simplemente personas en la iglesia, pero en el trabajo o lo que sea, ¿verdad? En el camino, cuando estás manejando, manejas bien, no andas cortando gente, vivir en paz, deja que la paz del Señor reinar en vuestros corazones. Entonces, tienes que ser rápido para perdonar, rápido para arrepentirse y rápido para creer la palabra de Dios. Eso es demasiado importante. No puedes saber, aconsejando gente, cuántas personas han guardado rencores y resentimiento hace años. Muchas veces personas vienen conmigo y me dicen, pastor, quiero que ores por mí porque tal persona hizo tal cosa. Y le dije, pues yo creo que fue la semana pasada. No, pasó hace años, pastor. Han guardado ese resentimiento, ese rencor por años. Y quieren saber por qué están angustiados y deprimidos y resentidos y temerosos y personas que no tienen paz en sus vidas y no ven la victoria. Es porque están violando el primer mandamiento del Señor, es que reconciliarse, caminar en amor. Si no caminas en amor y si no pides perdón y no buscas de estar en paz con sus hermanos, ¿cómo crees que Dios te va a perdonar? Porque dice el Señor, si no perdonas, si no sabes perdonar, tampoco estás poniendo esa barrera y Dios no te va a perdonar tampoco. ¿Ok? Porque confesando nuestros pecados no es simplemente diciendo, ok, Señor, perdóname. No, es reconciliarte, componer la manera que estás viviendo, componer la manera que estás hablando. Personas hace un tiempo, hace 2-3 meses, fui a hacer un servicio y encontré una persona, ni sé si es salva realmente, no sé, pero estaba hablando tan mal, negativamente, tan cortado. Y, perdón, y esta persona estaba en mi iglesia cuando yo estuve pastoreando. Entonces yo le dije, no has cambiado en 30, 40 años, sigues haciendo la misma persona hablando cortante, hablando mal de la gente, tratando de avergonzar a la gente. No has cambiado. ¿Cuándo te vas a cambiar? Y nomás se volteó y se fue. Cuando no hay respuestas en mis propias peticiones, la primera cosa que yo hago es revisar mi conciencia si yo tengo algo contra alguien o si alguien tiene algo contra mí. Si hay algo que yo tengo contra alguien, yo quiero resolver eso luego. Yo no quiero estar enfermo. Dice la palabra de Dios, por eso muchos están enfermos y débiles entre ustedes y muchos mueren antes de su tiempo. Personas que están angustiados y resentidos, científicamente dicen que están más propensos a embolios y ataques de corazón y se mueren antes de su tiempo. Dios dice que nos ha prometido tener una vida larga. Y muchas personas, no todas las personas lo voy a decir, pero muchas personas, ¿verdad? Mueren antes de su tiempo porque no están juzgando a sí mismos. Dios han hablado, el Espíritu Santo han hablado con ellos muchas veces. Muchas veces. Debes que no
criticar, no debes que juzgar, no debes que renegar, no debes que de esa clase de persona. Y ellos dicen, pues así soy, no puedo cambiar. No, sí podemos cambiar. Dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Sí podemos cambiar. La cosa que tenemos que entender y saber es que Dios quiere que nosotros podamos juzgar a nosotros mismos para que no comemos el fruto de nuestros labios en hablando cosas negativas. Realmente entiende lo que dice la palabra de Dios. Hay poder en tu lengua, vida o muerte, y nos vamos a comer de eso. Y vamos a ser juzgados por nuestras palabras. Por eso cuando hablas o criticas a una persona o quien sea, debes que arrepentirse. Y si esa persona te han oído o lo que sea, vayas y sabes qué, perdóname, yo fui muy mal. Perdóname, yo soy cristiano y no debo que caminar así. Muchas personas tienen en sus familias problemas y cuando he aconsejado a personas y yo dice, pues usted es el cristiano aquí, ¿verdad? Sí. Si quieres que todas sus peticiones sean contestadas, tú tienes que actuar como cristiano, como la luz. Debes que hablar la palabra de Dios, que debes actuar amoroso. Siempre recuerdo el ejemplo de Smith Wigglesworth, un gran predicador que fue plumero en Gran Bretaña y no era creyente. Su esposa era creyente, se fue a la iglesia muchas veces y entonces él dijo una noche, cuando iba para el culto una noche, dijo, si tú vas a la iglesia, yo voy a cerrar la puerta y no te voy a dejar entrar. Dijo, ok, mi amor, ok, bye bye, que Dios te bendice. Se fue. Cuando regresó a la casa, todas las puertas estaban cerradas. Entonces ella durmió en una silla afuera de la puerta, ¿verdad? Entonces él, cuando se levantó, se dio cuenta, porque su esposa no estaba en la casa, se dio cuenta que su esposa durmió toda la noche y está haciendo mucho frío, toda la noche afuera. Entonces él abrió la puerta y dijo, oh, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y él quedó mirando, ¿qué? Pues, ¿qué pasa aquí? Dijo, ahorita voy a hacer su desayuno y su lonche para que puedas ir a trabajar. Ok, espérate un momentito. Entonces ella hizo su desayuno, un desayuno delicioso y su lonche para que podía ir a trabajar. Y ese amor que mostró esa mujer, su esposa, ganó ese hombre. ¿Quién puede pelear contra el amor? El amor siempre gana. El amor siempre gana. Cuando tú estás actuando en amor, nunca vas a perder la batalla, porque el amor es lo que gana el pecador. El amor es el que gana a nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que actuar en amor si queremos ver diferencias en nuestras familias. Tú eres la fuente, amado. Tú eres la fuente. Y todo lo puedes. Tenemos un Dios de amor. Dios nos ha dado amor. Somos hijos de amor. Tienes que pensar en amor, pensar en lo bueno. Por eso tengo ese video sobre pensar en propósito. Pensar en propósito. Es muy buen video para ayudar a nosotros a disciplinar nuestra mente, hablar la palabra de Dios y caminar en la palabra de Dios. Yo sé que hay gente que nos hace enojar. Yo entiendo eso, yo también. Y el corazón dice, yo sé que debo que amar, pero mi cabeza dice, uy, yo quiero pegarles en la cabeza con un martillo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el amor es el camino perfecto para ganar personas. Por eso por eso Pablo dijo en la palabra de Dios, renovar nuestra mente, renovar nuestra mente. Recuerda, tu espíritu nació de nuevo, pero tu mente, tus emociones, ¿verdad? Lo que la Biblia dice, alma, no fue nacido de nuevo, no nació de nuevo. Tenemos que tomar el tiempo de renovar nuestra mente, meditando en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, recordando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios cuando encontramos dificultades, lo que sea, o simplemente cantar himnos durante el día, hablar en lenguas, lo que sea, simplemente alabando al Señor y actuando en amor, aunque una persona te trata mal. Recuerda que en 1 Timoteo 6:12, si puedes abrir ahí conmigo, 1 Timoteo 6:12 dice, luchar contra la buena lucha de la fe, aferrados a la vida eterna,
a la que también te llaman, has profesado una buena profesión ante muchos testigos. Entonces, lo que está diciendo aquí es que entender que no estamos peleando contra gente. Nuestra lucha, como dice en Efesios, no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra el diablo. Y nosotros tenemos que entender que el diablo está vencido, es mentiroso, amenaza, pero no tiene dientes. Entonces tenemos que empezar de luchar aquí y decir, cuando Él viene y antes que te pones tus pies en el piso en la mañana, antes que te levantas, empieza a llenar tu cabeza contra cosas muy feas. Dice, no, yo tengo la paz de Cristo, yo tengo el amor de Cristo. A mí no importa lo que hice tal persona, el diablo, ya fui perdonado, lo perdoné también. Y no hay nada en mí que odia gente o que está criticando gente. Y no hay nada de eso en mí. Recuerda lo que dijo Pablo. Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, y extendiéndome al gran premio que hay en Cristo Jesús. ¿Qué es el gran premio? Una vida en abundancia, paz, gozo, alegría, bendición. Por eso debes que oír esa enseñanza, pensar en propósito, muy importante. Dice aquí en Santiago 1, 5 y 8, dice, si alguno de ustedes carecen de sabiduría, necesitan sabiduría, pide a Dios que da a todos, a los hombres y mujeres liberalmente, y no se levanta y se le dará porque el que pregunta en fe nada vacía, porque el que vacía es como la ola del mar por el viento y echada, porque no pienses el hombre de doble sentido, doble que no sabe lo que está, va a recibir algo del Señor. Aquí lo voy a leer esto también. Dice, pero si alguno de vosotros, esa es otra versión, necesita sabiduría, deben orar a Dios y se le dará, porque Dios da generosamente y gentilmente a todos. Pero cuando oras debes que creer y no dudar en absoluto, no dudar en absoluto. Quien da es como, quien duda es como una ola en el mar que es impulsada y soplada por el viento. Y si eres así, incapaz de decirte o ser indecisiones en todo lo que haces, no debes que pensar que recibirás algo del Señor. Otra vez, si estás diciendo sí, no, en la iglesia, sí, amén, aleluya, en la casa, no sé, estás criticando, renegando. No pienses que vas a recibir algo, Señor. Estás bendiciendo, oh, aleluya, vas a cumplir mis necesidades. Y llegas a la casa y tu esposa dice, ¿sabes qué? Nuestro hijo necesita zapatos. Y uno explota, ¿qué crees? Que ya estoy hecho de dinero. Y estaba diciendo en la iglesia que Dios va a suplir cada necesidad. Y en la casa estaba actuando en duda, estaba actuando en coraje, estaba gritando, negando todo lo que dijo en la iglesia. En la iglesia, aleluya, vi. En la casa, ay, no sé, todo está mal. Otra vez, como piensas, es como hablas. Y como hablas, debes que actuar. ¿Ya? La forma que crees, recuerda esto, por favor. Lo voy a leer 2 veces. La forma que crees determinará cómo hablas. Y la forma que hablas va a determinar cómo vives. ¿Okay? La manera que piensas va a determinar la manera que hablas. Y la manera que hablas va a determinar cómo vives. Entonces tenemos que renovar nuestra mente, nuestras emociones. Aquí está la batalla mayormente para gente, para tú y yo. Para tú y yo. El diablo nos ataca, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que tú necesitas del Señor, está firme. Encuentra la promesa y decir, Señor, a mí no me importa lo que dice mi cuerpo, no estoy considerando mi cuerpo, como dice Abraham en Romanos 4:17, no a considerar nuestro cuerpo, sino a considerar lo que dice la palabra de Dios. Hablamos en fe, creemos la fe, la palabra del mensaje de Dios, y vivimos en fe.
Debes que hablar lo que crees. Muchas personas dicen, oh, yo sí creo, pero no hablan. No están confirmando. ¿Y cómo viene la bendición? La fe viene por cómo. ¿Por cómo masticar chicle? No. La fe viene por el oír. Y tienes que hablar y hablar y hablar. Y muchas veces, fíjate, Abraham esperó 25 años. 25 años por su hijo Isaac. ¿Y no crees que había gente y su propia mente diciendo, ¿de veras has oído del Señor que vas a tener un hijo? ¿De veras su palabra es correcto? El diablo viene para meter duda. ¿Qué dijo el diablo a Adán y Eva? ¿De verdad Dios dijo esto? ¿Ves? Siempre viene con duda. Siempre quiere contradecir la palabra de Dios. Por eso tienes que evaluar cada situación en lo que dice la palabra de Dios. Uh, el, uh, Debes que la fe implica la confesión de su boca, segundo de Corintios, porque nuestra vida es una cuestión de fe, no vista, ¿verdad? Tenemos que caminar en fe. La fe significa estar seguros y la seguridad o la realidad tangible o la base segura de las cosas que esperamos y de saber que algo es real incluso que no lo vemos. La convicción, la garantía, la evidencia sobre todas las cosas que no se ven. Pero sin fe es imposible caminar o complacer a Dios, porque el que venga cerca a Dios debe que creer necesariamente que Dios existe y recompensa a aquellos que febrilmente y diligentemente lo buscan. Entonces, este es Hebreos 11, 1 y 6. Creer y hablar, ¿verdad? Mucha gente dice, pues yo me siento muy lejos de Dios. Y dije, pues qué gran pecado has hecho. Pues yo no sé, ninguno, que no me sienta, que no te bases en los sentimientos. No te bases en los sentimientos. No debes que mover o pensar simplemente en lo que el cuerpo te está diciendo, el diablo te está diciendo. Mucha gente dice, me siento muy deprimido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? No sé, tengo familia bonita, mis hijos, tengo trabajo, mi casa. Entonces, ¿por qué estás deprimido? No sé, es el diablo. Debes que alabar al Señor y dar gracias al Señor y gracias, Señor. Tener una actitud de alegría. Tener una actitud de una persona que está buscando al Señor y alabando al Señor. Y una persona que está escuchando los salmos, escuchar la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. Es muy importante de que las alabanzas salen en tu boca. Y todo el día. Gente me dice, no tienes temor sobre lo que está pasando. No. Dice el Señor, me ha prometido una vida larga, y ninguna pestilencia va a llegar a mi hogar. Y las pestilencias que están llegando al hogar de gente, y no simplemente incrédulos, pero cristianos, es porque lo han creído el diablo. Qué pena, qué pena. Que en vez de creer la palabra de Dios, estás creyendo el diablo, lo que está metiendo en tu mente. Debes que evaluar cada situación en lo que dice la palabra de Dios. Qué pena que hay cristianos que están deprimidos y angustiados. Y qué pena, porque la palabra de Dios dice exactamente, Cristo dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Una persona que está terminando o que tiene una enfermedad no está viviendo en abundancia, por eso van al doctor y vacunas y que eso y pastillas. Una señora me dijo, pues yo estoy sufriendo pastor, esta gran enfermedad por la gloria de Dios. Y le dije, no, tú estás sufriendo eso por el diablo, pero no por Dios. Porque Cristo fue sanando todos los oprimidos del diablo. Pues no sé, eso es lo que pienso. Bueno, vas a pensar así, vas a morir así. No quiero que te mueres, pero tienes que cambiar la manera que piensas, hablas y caminas. No pienses que la enfermedad y la pestilencia y esas cosas viene de Dios. No viene de Dios. Mete eso en tu coco. No viene de Dios. A mí no importa lo que dice tu iglesia. A mí no importa lo que dice tu religión. Hay muchas personas que son bien religiosas, pero viven como diablos.
Mucha gente que estoy aconsejando tiene su Biblia abierta y aleluya, buenas tardes, pastor, y que es que eso, ¿verdad? Y sus vidas están en fracaso, están cabeza para arriba. Están completamente volteados y no tienen victoria y no tienen y están viviendo angustia y temor y lo demás. ¿Por qué? Porque están creyendo sus emociones, no quieren arrepentirse, están renegando, están quejando, están resentidos, ¿verdad? Están creyendo todo lo que el diablo, toda basura que el diablo pone aquí, hablan esa basura y viven como esa basura. Y son cristianos. ¿Te imaginas? Son cristianos. ¿Y por qué pasa? Porque mayormente las iglesias no están enseñando la palabra de fe, están enseñando diferentes cosas religiosas, de párate y siéntate y camina y ahí paras y diferentes cosas que están haciendo, pero no están tomando, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Cristo dijo, levanta a mí y yo voy a traer todos los hombres a mí. Entonces, si estás en una iglesia realmente donde no está enseñando la palabra de Dios, salte, busca una iglesia que está enseñando la palabra de Dios. Tú mismo empieces a buscar en la palabra de Dios. Tú mismo empieces a estudiar. Tenemos tiempo para un montón de cosas, pero no tenemos tiempo para estudiar la palabra. Qué pena, qué pena. Hermano, hermana en Cristo Jesús, las personas que no creen en Jesús, ellos sí tienen excusa. Ellos sí tienen excusa. Usted y yo no tenemos excusa. No hay ninguna razón por qué debes que vivir deprimido. No hay ninguna razón que debes que vivir atormentado, enfermo, lejos de... No hay ninguna razón. Está aquí. Entonces por eso tienes que renovar tu mente. Renovar tu mente. Al final, dice en Romanos 4, 19 a 21, sin llegar a ser débil en la fe, considerando su propio cuerpo, ahora tan bueno como muerto, ya que tenía unos 100 años, consideró la muerte de su vientre de Sara, su mujer Sara, pero no dudando ni dudaba en la credibilidad concerniente a la promesa de Dios, sino que hizo fuerte y fortaleciendo por la fe, dando gloria a Dios, porque estaba plenamente convencido que Dios tenía el poder de hacer lo que había prometido. Aquí hablando del ejemplo de Abraham. Abraham tenía más de 100 años, también su esposa. Dios dijo, vas a tener un hijo. ¿No crees que el diablo vino a pelear en su mente? ¿No crees que el diablo vino a pelear en su cuerpo? De 100 años, yo tengo 70 años, ¿verdad? Y a veces me impacienta porque la promesa no viene, o el hecho, o lo que dice la palabra no viene luego. Abraham y Sara esperó 25 años y estaban plenamente convencidos lo que Dios prometió, lo va a cumplir. Si tienes una necesidad, encuentra la promesa en la palabra de Dios, lo que Dios ha cumplido, ¿verdad? Estamos libres de la maldición de la ley, de la muerte espiritual, de la pobreza y la enfermedad. Eso que dice la palabra de Dios, no te enojas conmigo, dicen Gálatas, busca, lea la palabra. La última escritura dice en Filipenses 4, 6 y 7, no te preocupes por nada. No te preocupes por nada. Decirle a Dios cada detalle en sus necesidades en la oración sincera y agradecida. Y la paz de Dios que trasciende la comprensión humana mantendrá la guarda estante sobre sus corazones y mentes mientras descansen en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Encontrar la promesa, hablar la promesa, caminar en victoria. Y la paz de Dios. Dice el Señor, los que están descansando en el Señor no tienen temor de noticias malas. Entonces, amados, una vez más, si tu fe está débil y la victoria está fuera de tu alcance, lo que piensas, ¿verdad? Entiende que está aquí. La manera que piensas es la manera que hablas y la manera que hablas es la manera que vas a vivir. Renovar tu mente.
estudiar la palabra de Dios, entender lo que dice el Señor. El Señor ha dado sus promesas. Él es el GPS de nuestras vidas. Dios da, Dios enseña, su palabra es poder y amor y vida para nosotros. Y tenemos que abrazar la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. Meditar, hablar y vivir. Quiero orar por ustedes, personas incrédulos y también cristianos. Cierren sus ojos conmigo y vamos a orar. Padre Santo, nosotros te damos gracias porque eres un Padre de amor. Te damos gracias porque nunca nos deja, nunca nos abandona. Señor, gracias porque siempre estás con nosotros. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias. Señor, así hemos cometido pecado, hablando contra tu palabra, no creyendo en tu palabra, perdónanos. Jesucristo entra en nuestro corazón, lo aceptamos, somos nuevas personas, somos hijos tuyos, Señor, y queremos caminar siempre en la victoria, renovando nuestra mente, hablando tus promesas y viviendo la verdad. Una vez más, este es Dr. Emmerich. Muchísimas gracias por tomar este tiempo conmigo. Espero que este ha sido mucha bendición. Otra vez, si quieres comunicar conmigo, está después del video, puedes ver todo el mensaje para ver cómo comunicar conmigo y invitar a otras personas al canal para que puedan oír la palabra de Dios. Que Dios bendice ricamente. Bye bye.